migración, nuestra realidad. Usted puede tener, y cada uno de nosotros, nuestra propia opinión de lo que es migración. Lo puede ver como algo legal, lo puede ver como algo justo, o lo puede ver como algo injusto. Puede ver las leyes de diferentes formas y puede ver que las ejecutan de diferentes formas. Puede entender al señor Trump y quizás no entenderlo. Pero igual, ¿qué nos dice la Biblia? Sobre ello es importante para usted como cristiano, ¿no cree? Vamos a darle un vistazo. No podemos abarcar mucho aquí en hora y media que vamos a estar predicando. Quitamos la hora y nos damos la media mejor, ¿verdad? Ok. Vamos a darle un vistazo a algunos textos. Génesis es el libro de los orígenes, es el libro en donde comienza precisamente todo. Ok. Creo que... Sí, aquí estamos, gracias. El libro de Génesis es el inicio de todo, sea bueno o sea malo. La palabra Génesis quiere decir inicio, principio. Y ahí encontramos prácticamente todo lo que usted ve en este mundo, en esta vida, tiene su origen en Génesis. En Génesis es donde aparecen los orígenes de todo y, créalo o no, la migración, o si usted le llama inmigración, o le llama emigración, bueno, es lo mismo, se trata de entrar o de salir en un lugar, y la Biblia nos habla de ello. La emigración e inmigración tiene ahí estos precedentes, estos asientos, desde allá en el jardín del Edén. Todo comienza dado precisamente a una desobediencia. Ahí comenzó todo. Cuando usted ve lo que duele, lo que golpea en esta vida, regrese al jardín del Edén y posiblemente lo va a encontrar que ahí está su origen. Y si no lo encuentra, posiblemente no lo esté viendo, pero sí está ahí. A partir de ahí vienen precisamente los sufrimientos y los retos que nosotros enfrentamos. ¿Cómo tratar con ello? ¿Cómo tratar con estos retos? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos nosotros esta mañana. Primeramente, vea esta cita. Ahora pues, maldita seas tú, lejos de la tierra. Este no es el versículo primero que quiero ver. ¿Tendré el otro? Sí, este es. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Puede usted relacionarlo con cualquier ley en cualquier país de migración esto? Sí. Estaban dentro, Dios los había puesto dentro del jardín del Edén, el hogar perfecto que ha existido en la tierra. Por el tiempo que existió, fue en el Edén. La pareja perfecta existió, fue en el Edén. La paz perfecta, la armonía perfecta, la bonanza perfecta, la tranquilidad perfecta, estuvo en un tiempo ahí en el jardín del Edén. A esto se le llama hogar. Hogar que todos nosotros pretendemos, queremos precisamente encontrar. Sin embargo, note lo que sucede. Y el Señor Dios arrojó, lo echó fuera del jardín del Edén. Ahí comienza la emigración para todas partes desde ese momento. La causa, el pecado, la desobediencia.
más tarde, usted puede ver otros acontecimientos que marcaron formas masivas de inmigración. Por ejemplo, la Torre de Babel. Toda la gente que existía hace tiempo después del diluvio, había crecido y entonces decidieron hacer una torre, cuyo fin era su propia gloria, su propia torre, su propio orgullo. Querían hacerla crecer tan alto, con un propósito, hacer nombre para ellos mismos. Cuando usted medita, hermano, sobre esto, se va a dar cuenta que esta es la carrera suya. Si no tiene cuidado. Queremos hacer nombre. Yo traigo estos ejemplos de Latinoamérica porque en Latinoamérica está mucho más marcado. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Si usted tiene un poquito de dinero, ya no es Juan, es Don Juan. ¿Sí? Y la gente lo empieza a ver a usted y usted también se empieza a sentir como pavo real. ¿Ok? El nombre empieza a darse, a crecer, y si a la persona le gusta esa atención, lo va a buscar más. Y de ahí viene ya todo lo que sucede. Los que visten de marca y los de sin marca. ¿Sí? Es precisamente la realidad de la vida en la que vivimos. Hace unas 2-3 semanas atrás, Wilmer, la familia Perdomo, estaban conmigo en un evento que se iba a llevar aquí en el centro, aquí cerca del centro de Garland. Y hay muchas personas ahí, y luego viene una pareja entrando y le digo a los hermanos Perdomo, este señor que viene aquí es millonario. Pero este hombre entró y nadie apostaría que es millonario. Y ahí estuvieron y fueron con nosotros a los apartamentos y estaba lloviendo y ahí andaba esa pareja millonaria haciendo el trabajo como usted y yo que estábamos ahí dispuestos a hacerlo. En Latinoamérica, ¿cómo se va a molestar usted, señor Don? Mire, siéntese aquí, quédese acá. Marcamos los niveles sociales para crear un nombre. Yo he estado en iglesias, hermano, dado a que viajo, que he visto prácticamente que el día domingo es un desfile de moda. Usted puede ver la pasarela ahí precisamente, en cómo llegan las damas, a ver quién vistió mejor ese día. Entre el cristianismo. Crear nombre. Torre de Babel. Son realidades con las cuales nosotros tratamos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo lo entiende Dios? Entonces dijo Dios, de veras, ¿quieren llegar bien alto? Voy a ver cómo se comunican de ahora en adelante. Y es porque usted hoy tiene problemas para entender al vecino, que no es de su propio rancho. Aun cuando habla su propio idioma, usted dice, qué raro habla. Vaya, pregúntele al vecino y dice, qué raro hablan estos vecinos. La confusión de idiomas se da por el hombre que quiere hacer nombre. Y lo que Dios hizo, dijo, los confundiré. Y como resultado de ello, hubo precisamente la expansión de personas, de seres humanos, que se fueron por todas partes, y luego más tarde usted los encuentra por aquí en el nuevo continente, que de alguna forma llegaron. Inmigración, desde aquel momento, creció muchísimo más. ¿Dónde comienza? En el jardín del Edén. Un punto más en relación a ello, para luego pasar a uno un poco diferente. Cuando Dios nos visita por medio de Cristo Jesús y establece la iglesia, ¿qué hace?
le dijo a los discípulos: quiero que ustedes vayan por todo el mundo, a toda nación, y hagan discípulos. Y ¿verdad que los apóstoles de inmediato salieron a la carrera por todos lados? No fue el caso. Oyeron ese mandamiento, pero Jerusalén era casa o Judea o Galilea, de donde viniesen, y no salieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo persecución. Y la persecución hizo precisamente que saliesen por todas partes. Y ahora sí, a donde iban, predicaban el Evangelio. Léalo en Hechos, claramente ese dato. Vea cómo se repiten las historias. Ahorita yo tengo una cantidad de personas conectando conmigo de Venezuela. Y ha habido conexión con ellos por algunos años, con algunos de ellos y otros que se agregan. Pero hay muchos venezolanos hoy volando a cualquier parte donde pueden, y sobre todo lo que es Colombia, lo que es Perú, lo que es Argentina. Hay una cantidad de gente venezolana viajando a estas partes. ¿Sabe qué es lo bello de todo esto? Que ahorita precisamente hay personas en Lima, Perú, diciendo: hermano, vamos a comenzar iglesia aquí. Esas personas estaban cómodas en Barinas, Venezuela, estaban cómodas en Barquisimeto, Venezuela, estaban cómodas en San Cristóbal, en Caracas, en Maracaibo, estaban cómodas. Dado a Maduro, que usted puede odiar totalmente, usted puede ver como quiera cómo Dios está llevando el Evangelio a otras partes por este medio. ¿Okay? Hay cosas que cuesta ver cómo Dios trabaja y cómo entenderlas. Y esto es, hermano, uno de los dimensiones, resultados de lo que es la inmigración. Resultados que se dan, que podríamos decir resultados de forma indirecta. Pero tengo algo más que quiero compartir con usted. Y es precisamente otro porción. Gracias. Ahora pues, note esto: maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. He aquí, me echas, dijo entonces Caín, hoy de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia, seré errante y fugitivo en la tierra. Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén por su desobediencia. Caín es expulsado de la tierra en donde él estaba por haber asesinado a su hermano. Cuando usted pone esos dos datos juntos, usted puede ver que hay personas que sufren las consecuencias por la desobediencia, y hay personas que sufren los efectos de los desobedientes, como en el caso de Abel. Muere a causa de Caín, y luego Caín tiene que ser errante. Y desde ese momento, hermano, existen precisamente las prisiones. Lo que Dios hizo para Caín es un tipo de prisión, que más tarde en la misma ley se estableció. Si una persona asesina a alguien y no fue con la intención, como quiera, tiene que huir a una ciudad de refugio. Y no puede salir de ahí, porque si sale, puede ser asesinado por el pariente de aquel que murió, y aquel que lo asesina, bueno, tendrá otro resultado, pero podía huir, y entonces existen los fugitivos. Y esto es lo que circula hoy en nuestro tiempo bastante, de país a país, los fugitivos. A veces son hasta presidentes de países que se van huyendo porque, bueno, el fraude que hicieron o calumnias, lo que sea, empiezan a huir. ¿Qué sucede? Adán y Eva desobedecen y son expulsados del lugar perfecto. Caín está en un lugar bueno, está produciendo. Abel igual está produciendo.
Pero viene el desprecio de Caín sobre Abel, porque Abel recibe más atención de parte de Dios. Y la historia continúa. Más tarde, por razones distintas, Dios le dice a Abraham: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. Lo saca de su lugar también. ¿Le dio Dios hogar a Abraham? Nunca lo recibió. Empezó precisamente a caminar. Y en realidad, cuando se esperaba que se pudiesen establecer, Abraham muere. Queda Isaac. Y cuando se cree que Isaac sí puede quedarse ahí, no sucede. Su hijo Jacob tiene que huir. Usted ve precisamente, como algunos dicen, la gente vive en cruceros. Esos que van por el Caribe, ¿verdad? No, cruza para la cocina, cruza para la sala, cruza para el baño, cruceros. Cruza y cruza desde entonces de un lugar precisamente para otro. Y este fue el caso de Jacob. Más tarde Jacob trata de regresar a casa de su padre, donde se había ido. Y si llega, viene un hambre. ¿Y qué sucede? Que los hijos precisamente de Jacob terminan siendo, y él mismo, esclavizados en Egipto. Siga la idea de lo que es la inmigración, hermano. ¿Qué sucede en Egipto? Ahí pasan alrededor de 450 años, depende de dónde usted empiece a contar. Y salen prácticamente alrededor de 1 millón más tarde de personas de ahí. Los hijos de Jacob con sus descendientes. Y marchan ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Póngale cuidado a eso, hermano, que me puedo alargar bastante esta tarde, pues esta mañana, hablando de esto. ¿Qué sucede? Que Egipto, en el momento en que Jacob y sus hijos entran, emigran a Egipto, Egipto era en realidad la abundancia. Era el Estados Unidos nuestro, ¿sí? Era eso, porque había abundancia. ¿Qué sucede precisamente al estar en Egipto? Que los esclavizaron. Hermanos, muchas personas dicen que precisamente Estados Unidos para el hispano es Egipto, es esclavitud. Y es cierto por elección de la persona. Las personas en Estados Unidos se vuelven, hermanos, adictivamente al materialismo, se vuelven ligados al trabajo como un cuerpo que es una máquina que nunca va a terminar, y se esclavizan. Hay personas hoy en este mismo domingo que han trabajado 6, 7 días de la semana y no paran. Esclavitud, ¿sí? Usted puede ver cómo las cosas se repiten. Y entonces el ser humano sigue buscando. Bueno, déjenme regresar de nuevo a a Génesis. ¿Qué hizo Dios cuando expulsó a Adán y Eva? Puso espada, querubines, que guardasen la entrada de... Y luego nosotros nos enojamos con Trump. Bueno, enojese con Dios en todo caso ya, ¿no? Que es quien comienza con esto de cerrar puertas. ¿Sí? Estamos concientizándonos un poco. ¿Cómo podemos nosotros entender el mundo en que vivimos? ¿Cómo podemos hacer lo que tenga más sentido? Hermanos, yo pensé en esto porque a veces, por 2 razones. Una, porque hay sufrimiento. Y 2, porque creo que a veces la comprensión sobre esto no es suficiente. Necesitamos entender más estas cosas. La muerte también expulsa al ser humano. ¿De dónde? De su familia, de su tierra, de este planeta. No lo podemos evitar, ¿cierto?
está establecido que usted va a morir. Mala noticia, no lo puede evitar. Ahí está la cita. No lo puede evitar. Está establecido que el ser humano muera una vez. Pero terminó todo ahí. No, todavía viene juicio. A ver precisamente cómo anduvo por allá en la tierra. ¿Sí? Tiene que dar cuenta. Y en este sentido, hermano, es bueno entender que si usted va a dar cuenta cuando muera, empiece a dar cuenta hoy. Y ya cuando llegue al cielo, cuando usted muera, ya Dios no tiene que pedirle cuentas. ¿Por qué? Ya dio la cuenta. Ya reportó, ya dijo cómo andaba. ¿Sí? Si usted se pone a cuenta con su adversario antes que llegue a corte, estará bien, nos dijo Cristo en el Sermón del Monte. Póngase a cuenta con Dios hoy. Si puede estar viendo aquí uno de los puntos que usted puede observar. Por necesidad o por ser forzado a salir de casa, ciudad o país. Una de las razones, hermano, por qué muchas personas México y Centroamérica están saliendo es precisamente por la delincuencia, las pandillas, la corrupción en gobiernos, que ya no se puede precisamente vivir. Pero ¿qué está pasando hoy? Que Estados Unidos dice, ya son muchos ustedes. Sí, si no fuésemos muchos, estuviésemos bien. Yo les daba unos datos hace unos 2, 3 años atrás aquí en una alacena. Usted ve que el americano apenas, en el mejor de los casos, se reemplaza. Una pareja tiene 2. ¿Sí? 2 niños se reemplazaron. Mueren, nomás dejaron el repuesto. 1 por 1. Ok. Cuando muere, note este dato, el gobierno lo sabe. Note esto, cuando muere un blanco, ¿cuántos niños blancos nacen? Nomás se reemplazó. El que murió por 1. Muere un hispano en Estados Unidos. ¿Sabe cuántos niños nacieron por ese que murió? ¿Usted cree que no estamos asustando a los blancos? Póngale cuidado. La multiplicación que hay. ¿Ok? Entonces lo que está sucediendo en Estados Unidos, no crea que no está pensado. Esto no es algo nuevo que se está dando con este presidente. Lo está haciendo más dramático, sí. Más impactante, sí. Pero ya hay temor. ¿De qué? De lo que yo tiendo a decir. California, Nuevo México, Arizona, Texas eran de México. Pero México ya lo recobró, ya tiene la gente aquí. Y le cobraron impuestos, las calles están muy bellas. Y tienen áreas de descanso. Y tienen buen sistema, ¿cierto? Ok. Los políticos saben, pero no se lo dicen. Si usted ve lo que está sucediendo, póngale cuidado. Esto no va a parar. Porque ya somos un reto político en este país y de leyes. Ese nomás será un extra en este mensaje, ¿ok? Aquí le seguimos. Vea esto. Este otro versículo que viene aquí, Hebreos 11, 14, dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Quiénes buscaban una patria? Desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, el ser humano busca una patria tranquila. Pero ¿dónde existe esa patria tranquila? No existe. No puede existir. Dios lo ha establecido. Hay algunas mejores, pero no hay ninguna patria segura. Dice, aclarando al 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pudieron haber regresado.
Si lo mejor es de donde usted vino, puede regresar, ¿no? Se ponen las cosas prietas aquí en Estados Unidos. ¿Para dónde vamos hoy? Puede ser. Dice, tenían tiempo para volver. Dice el 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, hermano, cuando usted empieza ya a leer esto, se va a dar cuenta que la inmigración, independientemente de los problemas socioeconómicos, sociopolíticos o de crimen en cualquier país, la inmigración es tan vieja como el mismo ser humano. Solamente maquillada, diferente como la vecina que se maquilla diferente a usted. Es todo. Es prácticamente lo diferente. Que a usted le tocó en este tiempo y aquí en Estados Unidos, bien. Pero no es nada nuevo. Ni va a terminar hoy. ¿Qué es lo que sucede? Que hay abuso. Pero el abuso, hermano, siempre ha existido. Aquí le van dos datos de abuso. Mi experiencia, por ejemplo, a mí me preguntan y me dicen, bueno, ¿y tú de dónde eres? Le dije, yo soy pariente de la India Amarilla. Ni de aquí ni de allá. Porque nací precisamente en Honduras. Pero en el 69 hay una guerra y mis padres pierden completamente todo en una sola noche. En una. Y salen de regreso a El Salvador a enfrentarse precisamente una vida difícil, que fue la que yo viví de ahí en adelante. Con días literalmente sin comer. Sin zapatos. Sin medios. Háblame usted de migración y de sufrimiento, yo le puedo hablar un poco de lo que yo he vivido. ¿Por qué? Por una guerra. Regreso precisamente a El Salvador. Y en El Salvador hay precisamente 14 familias que controlan todo lo que sucede en El Salvador. Y a causa de eso se da una guerra civil que dura 12 años. Y matan alrededor de 100,000 personas. Y durante ese tiempo es que yo decidí salir de El Salvador. ¿Verdad, salvadoreños? Los que vivieron eso. Este mundo no está en paz ni va a estar en paz. No lo está. Y que hay otros, algunos más culpables que otros por lo que sucede, sí. Pero dígame usted, ¿ha pecado usted? No hay justo ni siquiera uno. ¿Qué le queda entonces? Humillarse y arrepentirse. Y decirle, Señor, quizá yo nunca alcance esa ciudad perfecta aquí en la tierra, pero te doy gracias por la que tú me tienes en el cielo preparada. Cambia. ¿Por qué? Precisamente porque este mundo dice, no es mi hogar. Hasta tenemos cantos que expresan precisamente eso mismo. Pero aquí le va algunas otras partes, hermano, interesantes de todo esto. Si nosotros, hermano, entendemos esta realidad, es necesario no aferrarse a su lugar, incluyendo su casa. Porque en el momento que usted lo hace, usted está creando su propia torre. Y esa torre lo va a confundir. Es bien sencillo esto, hermano. Vea usted a un niño que creció en un hogar de estabilidad económica. Y no lo puede evitar, sobre todo en Latinoamérica, de ser más presumido que los otros que tienen menos. ¿Los conoce? ¿Sí? Ha creado su propia torre. ¿Y qué sucede? Que entonces viene, mi casa es mejor que la tuya. Y mis padres tienen más que los tuyos. ¿Sí?
Si ustedes no vivieron eso, a lo mejor vivieron en Marte, no aquí en la Tierra. ¿Sí? Ese es el mundo, hermanos. A grande o a pequeña escala, cómo nosotros competimos. ¿Y qué sucedía en El Salvador? Que los terratenientes mayores simplemente veían al que menos tenía ahí enseguida de su terreno y le decían, tu terreno hoy es mío y te vas a salir de ahí. Y si no obedecían, morían. Eran expulsados. Abuso, abuso, abuso. No para. Simplemente no se detiene. Es una realidad. Lucha pues, el segundo punto, entendiendo que eres errante por defecto. No lo puedes corregir. Este es un mal que no se puede corregir. Solamente puedes luchar en la mejor forma posible. Es todo. Pero no lo puedes corregir. ¿Por qué no lo puedes corregir? Porque fue Dios quien lo estableció. No se puede cambiar. Aquí le va personalmente. Usted vive en Estados Unidos, levántese cada mañana y dé gracias a Dios por la bendición de este país que ha sido para usted. Para mí ha sido una gran bendición. Y lo es para proliferar el Evangelio hoy. ¿Sabe? Si yo quiero ir a prácticamente a cualquier país en Latinoamérica y en Europa, bueno, casi en todo el mundo, yo no necesito sacar una visa. Simplemente al llegar a ese aeropuerto, aduana, inmigración, presento mi pasaporte, sello de Estados Unidos, entrada. Es una bendición. Entonces yo quiero ir a Colombia. No voy a preguntar si Colombia me va a dejar entrar. Solamente presento mi pasaporte. Argentina. El único que ahí que se puso un poquito bravo, que supuestamente hoy se necesita visa, supuestamente es Maduro, pero ¿quién quiere ir a Venezuela ahorita? Pero como quiera, puedo entrar, porque hay precisamente, o sea, ¿quién se quiere quedar en Venezuela? ¿Sí? Y esto, hermano, es algo que uno debe de valorar como lo hizo el apóstol Pablo. Dice, yo soy romano, ciudadano romano. En su tiempo, eso era equivalente a pasaporte de Estados Unidos. ¿Cómo usó Pablo eso? Para proliferar el Evangelio. ¿Sí lo entiende? Si usted come mejor aquí en Estados Unidos que en su rancho donde viene, dé gracias a Dios. Si usted puede dormir más tranquilo aquí, dé gracias a Dios. Si usted puede bendecir a otro, dé gracias a Dios. Y entonces hay cosas positivas que podemos ver de estar en Estados Unidos, pero hay una más que le puedo decir en relación a esto. Cuando usted empieza a hacer esto, a agradecer a Dios, Dios le puede abrir puertas donde no se pueden abrir. Porque Dios quiere ese tipo de mentalidad y de corazón. Usted no puede cambiar las circunstancias, pero sí puede cambiar usted en relación con Dios. Pon tu mira. ¿En dónde? En la ciudadanía verdadera. Ahí es donde debe estar. Y cuando tú haces ese enfoque espiritual a esa ciudadanía, Dios dice, yo me voy a encargar de lo que te suceda aquí en la tierra. ¿Qué le parece? Perfecta armonía. Usted se enfoca con Dios y Dios se enfoca de que usted esté precisamente bien. Unos puntitos más aquí rápido y terminamos. A ver, hermanos, ayúdenme, por alguna razón, no, ahí, gracias. Dice, datos así rapiditos. Yo creo que le va a gustar a usted esta parte. El Estado de Israel hoy. Su nacimiento, o el nacimiento del judaísmo, depende usted cómo mida eso, unos 1400 años antes de Cristo. O puede ponerlo quizás en alrededor de 2000 años, depende de dónde empieza a medir, pero yo le pongo esto. Comienza. Y ahí comienza la historia y pasan precisamente por Egipto, luego por el desierto por 40 años y finalmente entran a la tierra prometida.
Estando en la tierra prometida, se establecieron por medio de jueces y después por medio de reyes, como el rey Saúl y sobre todo el rey David, que logró poner fronteras, tremendas fronteras que nadie se metía con los hebreos. Muere precisamente David, entra Salomón, y al entrar Salomón, las cosas se vuelven desordenadas. ¿Sabe por qué? Porque se desvió de ver a Dios. Y entonces en el siguiente reinado de su hijo, el reino se divide en dos. Más tarde, cae precisamente el primer exilio, que está marcado ahí, 586 años antes de Cristo. Sucede esto, y fueron llevados precisamente como cautivos a Babilonia. Ahí usted conoce de Daniel, y allí conoce de Nehemías, y conoce de otros grandes como Esdras, como otras personas durante ese periodo que le dijeron a la nación, estamos despatriados por la desobediencia. Pero Dios ha dicho, si lo reconoces, te va a volver a tu tierra. Esa promesa es la misma para nosotros hoy. Bajo el Imperio Romano, la destrucción, por cierto, se da la destrucción del primer templo, el que construyó precisamente Salomón. El orgullo precisamente israelita, que ese templo jamás sería destruido. No apuestes, mi hermano, hermana, que Dios no puede destruir una nación, un lugar. Su propio templo que habían construido fue pisoteado por los babilonios y más tarde por los romanos en el año 70 por el general Tito, que llegó a ser también un emperador. Y luego precisamente la historia continúa con los hebreos, los judíos que nosotros llamamos hoy. ¿Y qué sucede? Que llega un periodo, que no le doy aquí esos datos, que fueron los británicos que tomaron control de toda esa parte de Jordania, de la Franja de Gaza, de Israel y todo, y fueron precisamente dominados por los británicos. En 1948 se logra restablecer el Estado de Israel hoy. Es como que una nación nueva existe. Desapareció. Y entonces hay pleitos precisamente con los de Jordania, hay pleitos con los de Gaza, hay pleitos precisamente con los palestinos por ese regreso. Pero ese es el punto, hermano. Lea usted qué le ha pasado a los judíos. Varias veces han estado por ser exterminados completamente. Lea Esther, y ese es uno de los casos. ¿Qué quiso hacer Hitler? Terminar precisamente con ellos y otros. Usted no calificaba para Hitler, ¿eh? Sus ojos no son tan bellos como él los quería. Y su altura y su color tampoco. Descalificado. ¿Sí? Y entonces se logra restablecer el Estado judío, israelita. Y este es el mensaje que usted puede saber, hermano. No le voy a dar esos detalles. Los judíos son conocidos a pesar que se restablecieron en 1948, como una de las naciones más poderosas de este planeta. Hay mucha inteligencia, hay mucho avance, son fuertes. Hermanos mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, o donde usted venga, de Puerto Rico o de Colombia, si usted está en Cristo, confíe en Cristo. Y confiando en Cristo, usted se va a volver tan fuerte. Y cuando las fuerzas crea que ya no estén con usted, Dios tomará el control de ahí en adelante. No falla. Dios está contigo aquí o como en China o en China. Hay gente que te va a decir, hermano, no puedes. Date por vencido. Durante mi crisis que pasé, hubo personas que me dijo, estás terminado en ministerio. Y le dije a esta persona, me alegra que tú no eres Dios. Y yo voy a predicar el evangelio aquí o en China. Si tú le apuestas con Dios, vencerás. Apuesta por ti mismo o a un país y perderás. No hay fuerza.
No hay nación, no hay potencia que exista para siempre. Hermanos, leí algo esta semana, solamente para que vea si es que esto se da. Cuando una nación se vuelve precisamente alborotativa, como Estados Unidos lo es ahorita, otras naciones responden. Yo no sé si esto se va a dar, pero la noticia es que China está haciendo un tratado con El Salvador. Y usted diría, bueno, ¿y qué potencia es El Salvador? No, pero lo suficiente para hacerle cosquilla a Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere hacer China? Abrir su primera base militar en Latinoamérica, en la Unión El Salvador, junto al Golfo de Fonseca. Si eso se da, hermanos, puede llegar el momento que Centroamérica, México va a temblar. Solamente piense en lo que es China hoy. China no es la China de 30 años atrás, es la gran China hoy. Algunos pueden creer que Rusia es China, la potencia. Entonces, Trump está haciendo todo ese alboroto. El Salvador, que tiene gobierno de izquierda, le dice a China, ven y ponte acá. No se lo recomiendo. Quédese con Salvador Cristo Jesús mejor. ¿Ok? Esto, hermano, los puede poner a usted asustado, pero yo le quiero decir simplemente esto. Esto es lo que yo le quiero decir a usted, mi hermano. Esto es lo que yo le quiero decir a usted. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Si usted no trata, hermano, si usted se desenfoca o no pone el énfasis en crear una torre que sea su casa, que sea su ciudad, que sea tal país, sino que en Cristo Jesús usted terminará en esta ciudadanía en los cielos. Mientras que son peras o son manzanas, dicen por ahí, camine con Cristo. Haga toda la lucha, porque usted es errante. Usted no nació en un país estable, ni hay país estable, ni habrá ciudad estable. Simplemente entendamos que somos peregrinos, que somos extranjeros, que somos errantes y que lo único sólido es esto. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo entender inmigración o migración? Solamente entiéndalo para ver cómo se maneja. Que las fronteras han sido puestas por el ser humano y los muros. Pero los muros caen después de algún tiempo y las grandes potencias igual caen. Inmigración siempre va a existir hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga es porque lo va a regresar a usted al verdadero Edén, el verdadero hogar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar y regresaré por ustedes. Enfóquese ahí. Ese es el lugar permanente, para siempre. Mientras tanto, haga la lucha. Vea cómo sobrevive y mejor vive en este planeta. ¿De acuerdo? Cristo los ama, está con nosotros. Pues eso es bien.